En este día, viernes, que se cataloga como dentro de la Semana Santa, Viernes Santo, vamos a continuar con nuestras enseñanzas, que lo hacemos generalmente los domingos en la mañana. Hoy nos pondremos a meditar por unos momentos en lo que nuestro Salvador Jesucristo hizo, que se entregó en la cruz y sufrió por nosotros, y que desde la cruz pronunció palabras trascendentales y de gran enseñanza para nosotros. Por eso, en esta hora, vamos a meditar por unos momentos en estas palabras, que son enseñanza, que toman mayor trascendencia, puesto que fueron dichas por el hombre que está muriendo de una muerte injusta y atroz, y que fue perpetrada por la envidia y el odio de los fariseos, de los sacerdotes y de los líderes religiosos de aquel entonces, pero que en el acto realmente participamos todos nosotros. Es de llamar la atención en relación con esto, que el escritor del libro de los Hechos, en su introducción, nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y fiel realmente a su cometido, nuestro Señor Jesucristo, antes de enseñar algo, primero lo manifestaba con su propio ejemplo. Y nuevamente, estando colgado de la cruz, en la experiencia que Él está viviendo, ahí también nos da grandes enseñanzas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Por eso, en esta hora, vamos a reflexionar en lo que se ha dado en llamar las 7 palabras, o las 7 expresiones desde la cruz. Las 7 expresiones desde la cruz. ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo a través de estas palabras, de estas expresiones que Él manifiesta estando pendiente de la cruz? Es lo que en esta hora va a ser motivo de meditación para nosotros, en el nombre de nuestro Dios. Por eso voy a pedirles que estén pendientes de su Biblia para ir mencionando una por una las 7 expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante cómo precisamente fueron 7 expresiones. Como ustedes saben, muchos de nosotros sabemos, el número 7 frecuentemente se menciona en la Biblia. Y alguien lo ha dicho, es el número perfecto. De entre todas las cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios respecto al 7, estas 7 palabras son joyas que se destacan
a través de la Biblia. En la Biblia. Porque nuestro Señor Jesucristo precisamente las pronunció, valga la expresión, con los últimos momentos de su vida. Es decir, a las orillas de la misma muerte. Jesús estaba muriendo y todavía allí Él enseñaba. Y enseñaba con su propio ejemplo. Por eso entonces vamos nosotros a ver y a aprender. Vamos nosotros al pie de la cruz para aprender de viva voz qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo expresó y que sirva de guía, de enseñanza para nuestro corazón, para nuestra vida. Primero, la primera expresión. ¿Qué es lo que nos enseña? Que necesitamos, a como dé lugar, aprender a perdonar. Fíjense bien. Estando en la cruz, nuestro Señor Jesucristo hace suyas incluso sus mismas palabras. También lo había hecho y lo había enseñado. Cuando Pedro le hace las preguntas, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Bien, pues aquí nuestro Señor Jesucristo, en esta expresión, está manifestando exactamente la base de lo que Él quiere para nuestra vida, exactamente en lo que nosotros practicamos como vida cristiana. Lucas 23:34 dice así. En Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esos momentos, la gente después de haberse burlado del Señor, azotado, coronado de espinas, lo habían abofeteado, escupido, se habían reído de Él, y aún todavía se burlaban. Tú, que derribas el templo, y en 3 días lo edificas, sálvate. Y no solamente eso, estando pendiente de la cruz, lo habían crucificado. Y todas aquellas personas que se encontraban frente a Él y en derredor, le decían, desciende de la cruz y creeremos en ti. Dices que eres hijo de Dios. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no nos da ninguna palabras de reproche y no los ataca. Al contrario, pide al Padre que los perdone. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué difícil realmente es perdonar. Qué difícil es perdonar. ¿Quién no recuerda algún acto que haya realizado en contra de alguien? Y que pase el tiempo y pasa el tiempo, y ese acto se sigue recordando. Y aunque hayamos pedido disculpas, o perdón, o cosas por el estilo, sin embargo, sí continúa todavía ese sentimiento, todavía permanece el enojo. ¿Qué significa? Que no sabemos perdonar. Por eso nuestro Señor Jesucristo
lo primero que Él pronunció desde la cruz fue precisamente esto. Porque para Él es bien importante el perdón. Él mismo lo dijo, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces, esto significa que nosotros necesitamos aprender a perdonar. Y qué mejor imagen tenemos de parte de nuestro Señor. Era el momento de manifestar lo que Él era, todopoderoso, y haber batido a sus enemigos. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Los perdonó. Y le dijo al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben. Y es que cuando nosotros obramos negativamente, no sabemos lo que estamos haciendo. No sabemos que nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Eso es lo que no comprendemos. Cuando nosotros no sabemos perdonar, nos estamos destruyendo. Estamos acabando con nuestra vida. Por eso, mis amigos y mis hermanos, hemos de aprender a perdonar. Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo viviente, real, que cuando todo esto le hacían, Él los perdonó y pidió perdón por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Segundo lugar, necesitamos, a como de lugar, creer a sus promesas. Necesitamos creer a sus promesas. Capítulo 23 de Lucas y versículo 43. Lucas 23, 43, ahí mismo, dice 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que nosotros sabemos el contexto, lo que estaba pasando con nuestro Señor. Que aquellos ladrones, aquellos asesinos que habían sido crucificados con Él, aquellos criminales, uno de ellos, dice Lucas, y los demás evangelios dicen que ellos también lo asusaban y le reclamaban y le decían, bueno, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Entonces uno de ellos dijo, ni aún temes a Dios estando en las mismas condiciones. Nosotros recibimos lo que merecían nuestros actos, pero y entonces Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En este momento le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos y mis amigos, ¿qué mejor que creer a las promesas de Dios? Creerle al Señor Jesucristo, que todo lo que Él promete, todo lo que Él dice, todo lo que Él nos enseña es una realidad. Este ladrón creyó al ver la actitud de Jesús y ver cómo es que Él se estaba en esos momentos comportando, le llamó la atención y se dio cuenta que este personaje no era cualquier personaje, era alguien muy especial. Incluso lo defendió de los ataques del otro criminal, del otro ladrón. Y entonces le hace la petición al Señor Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué mejor promesa que la promesa del Hijo de Dios?
Por eso, todas sus palabras son palabras de vida eterna, son palabras de amor, son palabras que nos manifiestan a nosotros exactamente lo que nosotros debemos de creer. Creámosle a Jesucristo, confiemos en Él, en ningún otro, en nadie más que en Jesucristo. Nosotros debemos de aprender a creer a las promesas de Cristo. Si Él prometió, entonces es una realidad. No tenemos por qué dudar de todas sus palabras. Las promesas que Él tiene son promesas que fueron selladas con su propia sangre. Entonces, si Él ha prometido otorgarnos el cielo y darnos vida eterna, ¿a quién acudiremos? Como dijeron los discípulos, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es una realidad. El único que tiene palabras de vida eterna, reales y verdaderas, es Cristo. Ahora bien, Él le prometió a este hombre que estaría con el Señor en el paraíso. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que a nosotros realmente nos corresponde es creer a las promesas de Cristo y aceptar por la fe que lo que Él nos ha prometido lo ha de cumplir al pie de la letra. Dijo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso significa entonces que si nosotros confiamos y creemos en Él, tendremos una morada única en el cielo, inmarcesible, verdadera, porque nuestro Señor Jesucristo lo prometió. Número 3, en tercer lugar, necesitamos, el Señor nos enseña, que en todo momento podemos preocuparnos por los demás. Necesitamos aprender que en todo momento hemos de preocuparnos por los demás. Juan 19, 26 y 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Se dan cuenta? En el hecho de la muerte podemos decirlo así. Cuando estaba a punto de morir, Él se preocupa por aquella mujer que humanamente lo había traído al mundo. Y entonces Él sabe perfectamente que prácticamente está abandonada. ¿Por qué? Él era el hijo mayor. Sus hermanos no creían en Él. Es más, lo consideraban un loco que estaba fuera de sí. Ahora, de la manera en cómo estaba muriendo, con la burla y el desprecio de toda la gente, menos creían en Él. Entonces, al darse cuenta que aquella mujer quedaba desamparada, le otorga un lugar, pidiéndole a su discípulo amado que se encargara de aquella mujer, de María. Mujer, he ahí tu hijo. Fíjense bien cómo Él, en su responsabilidad como hijo mayor,
se preocupa todavía por los demás, es decir, por su madre. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros realmente estamos conscientes de preocuparnos por los demás? Nosotros somos altamente egoístas y antes que nada nos preocupamos por nosotros mismos. Es por eso que con frecuencia no se hace visible en ese sentido lo que como responsabilidad nosotros debemos de tener. Solamente nos ocupamos de nosotros mismos y para nada nos ocupamos de los demás. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo fue un gran ejemplo, estando en esas condiciones. Fíjense bien, estando en esas condiciones, se acordó del desamparo de aquella mujer. Y hemos de recordar una cosa y de ver. El discípulo la recibió en su casa y cuidó de ella. No fue al revés. No. María no cuidó de él. Estaba sola, estaba desamparada en realidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el discípulo cuida de María. Y María vivió hasta muy entrados los años, todavía lo vemos en el libro de los Hechos, y estaba juntamente con los discípulos y otros hermanos orando y adorando al Señor. Es decir, el cuidado de aquel discípulo fue una realidad por encargo de nuestro Señor Jesucristo. Porque ella no podía incluso, podemos decirlo así, valerse ni siquiera por sí misma. Y entonces tuvo el cuidado del discípulo amado. Aquí mismo lo dice: mujer, he ahí tu hijo. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Es importante que nosotros comprendamos esto. Debemos de ser desprendidos y preocuparnos por los demás. En cuarto lugar, número 4, que aprendamos a ser sensibles a la presencia de Dios. Qué difícil es esto. Pero a toda costa hemos de aprender a ser sensibles a la presencia de Dios. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Fíjense lo que dicen las Sagradas Escrituras. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense bien, incluso las palabras. Aquí no le llama Padre, aquí le llama Dios. ¿Por qué? Porque en su sensibilidad divina sintió que Dios lo había desamparado. Mis amigos y mis hermanos, no cualquiera experimenta una sensación de esta naturaleza. Solamente aquel que está acostumbrado a vivir día con Dios siente y experimenta el momento en que el abandono de Dios lo tiene. ¿Por qué?
porque ha aprendido a caminar con Él, porque ha caminado y su experiencia personal es precisamente esta, que la presencia de Dios lo cobija y Él siente y experimenta exactamente esto, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo acompaña continuamente. Entonces, en el momento en que Él se siente desamparado, sabe que Dios, por alguna razón, lo ha abandonado. Y entonces clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que hay momentos en la vida del hombre en que siente precisamente esta experiencia, que es una experiencia aterradora, el sentirse sin Dios. Pero aquellos que siempre están sin Dios, no tienen ningún problema. No tienen ningún problema. Porque se han vivido siempre sin Dios y sin nada, sin ninguna esperanza. Entonces, no son sensibles a la presencia de Dios. En cambio, aquel que ha vivido día con día con Dios, en el momento en que se siente la dificultad en su propia vida y ve que nadie le contesta, dice: Dios, ¿por qué me has abandonado? Y es que el Señor Jesús, como hombre, estaba pagando por los pecados de toda la humanidad. Nosotros estábamos cargando sobre Él. Dios había cargado sobre Él los pecados de todos nosotros. Entonces, en esos momentos, el Señor Jesús experimenta el abandono de Dios. Por eso les digo, mis hermanos y mis amigos, cuando nosotros caminamos con Dios, cuando nuestro espíritu está sensible a la presencia de Dios, en el momento en que nos abandona, lo experimentamos y lo vivimos. Y se siente aterrador. Se siente algo que se nos ha desprendido de nuestra propia alma. Por eso hemos de aprender a vivir con Dios día con día. Y si alguien vivía con Dios, era Cristo. Era Cristo. Como dijo el Señor, Él mismo dijo: pero Dios está conmigo, nunca me abandona. Nunca. Pero en estos momentos, Él estaba siendo el Cordero Pascual, el Cordero que pagaba el precio por cada uno de nosotros. Y entonces experimentó el abandono de Dios. El abandono de Dios. Y entonces le hizo la pregunta: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo vivió. Para que nosotros comprendamos que de repente, por alguna razón, Dios nos deja. Pero nosotros inmediatamente hemos de clamar: Señor, ¿por qué me abandonas? No me abandones. No me abandones. Pero solo es cuando nosotros vivimos todos los momentos en la presencia de Dios. Quinto lugar, aprendamos a aceptar los momentos de dolor. Esto es un aprendizaje. Aprendamos. Es necesario que aprendamos a aceptar los momentos de dolor. Mateo 19:28. Mateo 19:28. Dice así:
Después de esto, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. ¿Qué palabras más impactantes de parte de nuestro Señor en esos momentos de dolor? ¿Cuánta sangre había perdido? ¿Cuánto dolor había experimentado? Hambre. Y todo lo que esto conlleva en torno a todo el juicio del cual resultó condenado por aquellas gentes criminales que hicieron contra él. Y entonces llegó un momento en que él, en carne propia, experimentó exactamente esto y lo manifestó públicamente: tengo sed. Los rigores del infierno, al pagar por nuestros pecados, los sufrimientos de la condenación eterna de los pecadores, en esos momentos lo estaba experimentando. Y entonces, a causa de ello, él estaba viviendo exactamente el estar en esa condición. Y por eso expresó: tengo sed. Para que la escritura se cumpliese exactamente, que habría de pagar por todos nosotros y habría de pasar por los rigores del infierno. Por eso nuestro Señor es divino y es humano. Tenía que ser divino para que realmente su sacrificio valiera por todos nosotros. Y tenía que ser humano para que sufriera igual que un humano, que experimentara en carne propia como nosotros. Y entonces él lo vivió. Tengo sed. Hermanos, para que él haya experimentado y vivido exactamente esa situación, era porque los ardores del infierno, el fuego del dolor, lo estaba quemando. Y entonces dijo: tengo sed. Tengo sed. Desde la cruz. Desde la cruz. Él lo pronunció. Y mis amigos y mis hermanos, él lo vivió. Y lo vivió solo. Abandonado. De todos aquellos a los cuales había venido a beneficiar. El benefactor de su patria, el benefactor de la humanidad, estaba con los labios secos. Estaba experimentando exactamente esto que él pronunciaba: tengo sed. Sí, mis amigos y mis hermanos, hay momentos en que tenemos que aceptar nosotros también que hay momentos de dolor en que no tenemos ni quien nos consuele. Pero ahí está Cristo, ahí está Dios, que se identifica con nosotros. Nos pueden abandonar, nos pueden dejar. Y como dice la Escritura: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá.
Y Cristo sintió el poder de Dios en esos momentos. Por eso, en sexto lugar, la sexta palabra, que nos enseña que aprendamos a entender que todo sufrimiento tiene un término. Todo sufrimiento tiene un término. Capítulo 19 y versículo 30, ahí mismo en el versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. ¿Qué trascendencia hay en estas palabras? Consumado es. Es decir, la obra que el Señor le había encomendado que Él hiciese, y lo que Él se había propuesto al venir a este mundo, lo había logrado. Y por eso ahora decía: consumado es. En otras palabras, el término ha llegado. Realmente ha triunfado. Consumado es. Ya todo está consumado. Podemos nosotros ahora gritar de alegría y de gozo. Nuestra salvación está completa. Cristo pagó hasta el último centavo de nuestra deuda. Ha sido consumado. La obra de salvación está completa. Nuestro Señor Jesucristo llegó hasta el fin. Por eso, ahí vemos también todo dolor, por más terrible que sea, soportémoslo. Cristo llegó hasta el final y triunfó. Nosotros también. Parafraseando al Señor Jesús, que dijo: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Así nosotros. Tal vez estemos sufriendo, padeciendo, y que nadie nos entiende o nos comprende, pero comprendamos una cosa: Cristo nos comprende, Cristo nos entiende. Él bebió la copa hasta los asientos y lo consumó y logró la victoria. Soportemos y aguantemos, que la victoria está asegurada. Cristo está con nosotros. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si tenemos a Cristo como nuestro Salvador, entonces somos victoriosos. Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Y entonces dijo: consumado es. Ya todo está consumado. Y por último, aprendamos que siempre nuestra única esperanza es Dios. Nada más. Dios. Lucas 23, 46. Lucas 23, 40. No. 34. Ah, no. No. Ay. No, disculpe. Lucas 23, 46. Pero, sí, es Lucas, perdón, aquí estaba en Mateo. Lucas 23, 46. ¿Verdad? Lucas 23, 46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto,
expiró. En última instancia, mis hermanos, si estamos en Cristo, el único que puede guardar nuestro espíritu y el único que puede llevarnos aún y guiarnos aún más allá de la muerte es Dios. No se engañen, no anden por caminos cerrados. El único que nos da verdadera esperanza para nosotros es Dios. Cristo mismo lo dijo. Ahora bien, y vemos nosotros que ahora nuevamente lo llama Padre. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, a gran voz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 7 expresiones, 7 gemas, 7 maravillosas palabras, que así le queremos llamar, que traen a nosotros esperanza y seguridad, y que para nosotros como creyentes, si estamos en Cristo, no para los que no creen en Cristo, es para los que creen en Cristo, nada más. Creer en Cristo y seguirle. Y para nosotros podemos decirle, en el nombre del Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, mis amigos y mis hermanos, porque el único que puede darnos seguridad y el único que puede darnos esperanza y verdadera vida eterna es Jesucristo, es nuestro Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, en cualquier momento y en todo momento que nosotros busquemos al Señor, le podemos decir muy bien, con toda seguridad: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que este sea el sentir, que este sea el pensamiento y el deseo de cada uno de nosotros. Que descansemos en el Señor. El Señor Jesús se echó en los brazos de su Padre. Que nosotros le emulemos también. Vamos nosotros a descansar en los brazos de nuestro Padre Celestial, en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él y el Padre uno son. Descansemos en Cristo, descansemos en Dios. Encomendemos nuestra vida al Señor y entreguémosle nuestro corazón, nuestro espíritu, que Él se encargará de guiarnos aún más allá de la muerte. Que al Señor Jesús sea la honra y la gloria por siempre jamás, con el Padre y el Santo Espíritu por siempre. Amén. Que Dios los bendiga.